Estamos listos para escuchar la palabra del Señor en esta hora. Si me acompañan al libro de Ruth, voy a estar leyendo solamente un verso de la Biblia, aunque usted sabe que este libro, al ser corto y está entrelazado un capítulo con otro, tengo que ir por medio de todos esos capítulos de una manera u otra. Capítulo 2, verso 12, nos ponemos en pie en reverencia a la palabra del Señor. Estoy leyendo la nueva traducción viviente, empezamos en mi versión favorita. Dice la palabra del Señor en esta hora que el Señor Dios de Israel, bajo cuya jara viniste a refugiarte, te recompense abundantemente por lo que hiciste. Voy a repetirlo. Que el Señor Dios de Israel, bajo cuya sana viniste a refugiarte hoy, te recompense abundantemente por lo que hiciste. Amén. Permítame orar al Señor. Permítame orar al Señor. Padre, te doy gloria, honra y honor en esta hora, Señor Jesús. Te bendecimos a ti, oh Señor. Damos gracias por tu palabra en esta mañana, Señor. Esa que sembraste por toda la semana, que martillaste en mi mente, en mi corazón, y que anoche la desbordaste, Señor. Tan rápido. Me permitiste saborearla, desmenuzarla, Dios del cielo, atesorarla, oh Dios, disfrutarla, para que estos mis hermanos, Señor, puedan recibir lo que me depositaste en tu corazón. Así que te pido, Dios, que esta tu palabra quede sembrada en sus corazones y traiga aliento y esperanza a sus vidas. Porque tú eres el Dios que nos recompensas. En tu poderoso nombre, Jesús, he orado. Amén. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Esta mañana voy a hablar de una mujer. El pastor el domingo pasado también habló de una mujer, ¿verdad? De dos mujeres. Estamos en el mes de la mujer. Y Ruth es de esas mujeres particulares. También se da esta historia en los tiempos de los jueces, como lo fue con Débora y con Jael, como lo hicimos el domingo pasado. Y para esos tiempos se desató una gran hambruna en Belén. Había escasez y como muchas familias tienen que tomar la decisión de mudarse y de buscar su bienestar en otro lugar. Y eso pasó con la familia de Elimelech y Noemí, protagonistas de esta historia. Junto a sus hijos Malón y Kelión, ellos formaban las estadísticas de esa época, de los que decidieron emigrar de un pueblo a otro en búsqueda de su sustento, en búsqueda de pan. Y fíjense que ellos decidieron salir de Belén, salir de la casa de pan, porque Belén lo que significa es casa de pan. Y deciden irse a Moab. Y yo le decía a Benigno anoche, el Espíritu Santo tiene la particularidad de entrelazar nuestros estudios con nuestras predicaciones sin que nosotros tengamos la intención de hacerlo, ¿sabes? Es solamente de Él. Porque saben, los moabitas son descendientes de Lot, de los que estaban esta mañana en la escuela bíblica. Saben que Lot fue aquel que los hombres, los ángeles de Dios, le rescataron de Sodoma y Gomorra. Y los hijos que tuvo Lot con sus hijas son los descendientes y los participantes del pueblo de Moab. Y Elimelech y Noemí decidieron salir para estos
que eran familiares lejanos, porque seguía siendo familiares del pueblo de Israel. Y la Escritura describe que ellos se establecieron en Moab. Y aquí es que se vincula a la problemática de este evento, porque el hecho de salir a buscar pan no era lo que trajo a ellos maldición a su casa, sino el hecho de haber establecido morada en Moab. Y lo sabemos porque allí en Moab, Noemí salió con su esposo y sus 2 hijos. Y poco tiempo de haberse establecido allí en Moab, murió su esposo Elimelec. Sus hijos se casaron, recurrieron a tomar esposas moabitas. Y 10 años después de haberse sido casados, de haber establecido sus vidas con mujeres moabitas, ellos también fallecen. Y es que en ocasiones en nuestras vidas ocurren eventos que nos van a llevar a tomar decisiones que deben ser temporales en nuestras vidas, que no podemos transformarlas en temporadas permanentes. No podemos establecer una temporada distinta a lo que Dios nos prometió. Mire, si usted quiere tener una brújula acertada en tu vida, es tener en mente y en corazón, de manera latente, la palabra que Dios ha sembrado en tu corazón. No importa las temporadas que puedan venir de escasez a tu vida, de dolor, de sufrimiento, de enfermedad, de crisis, no importa. Lo que Dios nos llama a hacer es seguir estableciendo a este Dios como nuestro Rey. Elimelec significa mi Dios es Rey. Pero en medio de su situación, Elimelec no actuó conforme a su identidad, sino que salió corriendo a buscar su alternativa en otro lugar. Por lo tanto, desde su origen, ellos no estaban llamados a establecerse en otro lugar diferente donde Dios le había llamado a establecerse de forma permanente. Ellos fueron llamados a establecerse en Belén, en casa de pan, porque allí en Belén era que estaba establecido su rey, de donde provenía todo su sustento. Y te voy a dar un ejemplo, aparte del que acabamos de leer, ¿verdad?, de las consecuencias de establecerse de forma permanente en una temporada que debió haber sido temporal en la vida del pueblo de Israel. Usted conoce la historia de José. José de Egipto, por ahí hay una serie muy buena. Y José pasa los procesos de la vida, camino al cumplimiento de su propósito. Porque fíjense que José no estaba lejos de cumplir el propósito de Dios, sino que su vida tenía que ser moldeada de modo tal que él estuviese preparado para ocupar la posición que ya Dios le había prometido en sueños años atrás. Él estaba siendo moldeado. Y allí pasa procesos terribles, ¿sabe? Pero también pasa procesos de sanidad. Él tiene que perdonar a sus hermanos, porque ciertamente no se puede dirigir y servir eficientemente con un corazón dañado. No se puede. Pudiéramos intentarlo, pero ¿sabe lo que va a pasar? Que nosotros vamos a dañar a otros porque nuestro corazón está herido. Y allí José tiene que pasar por el proceso de sanidad. Y yo tengo que abrir un paréntesis, porque cuando nosotros nos acercamos al cumplimiento de nuestro llamado pastoral, sin saberlo, escúchalo bien, como nuestra oración siempre ha sido hacer la voluntad de Dios conforme a su propósito y a su llamado, Dios inquietó mi corazón para hacer acercamientos de manera tal que
personas que de una manera u otra habían lacerado mi corazón, pudiéramos limar asperezas. Lo hizo con mis hermanos por parte de madre, de una manera particular. ¿Saben una cosa? Y voy a contar esto. Yo espero que si lo ven, sepan la intención de mi historia. Una vez me escribieron, porque yo publico pasajes, publico versículos con toda intención de bendecir a la gente, con toda intención, porque esto es parte de ser evangelista, ¿no? De compartir el mensaje de salvación. Así que yo utilizo mis redes para compartir bendición. Y en una ocasión publiqué en mi WhatsApp un pasaje que tenía que ver con el perdón. No recuerdo ni cuál era, ¿sabes? La cosa fue que una de mis hermanas biológicas, y les cuento para los que no sepan, mi mamá biológica me dejó a los 3 años junto a mi hermano de 2 con mi papá. Desapareció de mi vida y por allá tuvo más hijos, tuvo 4 más. Y una de esas es la que tiene el acercamiento conmigo, que tenemos comunicación, porque yo la busqué inicialmente. Esa es otra historia, el pastor tiene una historia larga, corta. La cosa fue que una de esas hermanas me escribe y me dice: yo espero que hagas lo que publicas, refiriéndose al perdón, refiriéndose al hecho de que yo no había perdonado a mi madre biológica. Y yo tuve que hacer un detente y le mandé un voice de 13 minutos. Y le dije: voy a mandarte un voice porque no quiero que se malinterprete el texto, porque a veces los textos se malinterpretan. Y le abrí mi corazón, porque ya Dios había trabajado en mi sanidad tiempo atrás. Y le dije: ¿sabes una cosa? Yo la perdoné. Yo me he tratado de acercar a ella. Yo he tratado de hacer algún vínculo. Incluso una vez que vi una película que se llamaba October Baby, me acuerdo como ahora, yo le escribí y le dije: te perdono, porque se trataba también de estas madres que abandonan a sus hijos. Y le escribí: te perdono de corazón. Y le dije: ¿sabes una cosa? Todavía al sol de hoy yo estoy esperando una respuesta a que él te perdono. Pero eso no daña mi corazón, porque ciertamente yo abrí mi corazón y le di mi perdón. Ella comprendió mi mensaje. La historia siguió por ahí. Pero la realidad es que cuando nosotros venimos a servir, nuestro corazón tiene que estar listo para servir. Por lo tanto, no pueden haber situaciones del pasado que tengamos heridas abiertas sin cerrar. Porque si esas heridas están abiertas, por ahí hemos leído escritos que van a sangrar sobre otros, que no es otra cosa que nosotros vamos a dañar a otros también, porque nuestra herida todavía no ha sido sanada. Cierro paréntesis. Que tenemos que vivir lo que predicamos. De esa manera comencé. Yo ciertamente predico lo que vivo. Es importante para mí. Así que José tuvo que pasar por un tiempo, por temporadas en su vida, y por un proceso de sanidad con sus hermanos, con su familia, con sus cercanos. Y esto llevó a que el pueblo que estaba pasando por hambre en ese momento vinieran y se mudaran a Egipto. Gracias a José se le abrió la puerta de bendición para que la temporada de escasez fuese resuelta en ese tiempo. Y el asunto de mudarse a Egipto no fue el problema. El problema fue que ellos se establecieron en Egipto. Se supone que ellos regresaran a la tierra prometida, porque la tierra prometida de Israel no era Egipto. La tierra prometida de Israel era Canaán. Así que se supone que una vez hubiese pasado la crisis, ellos regresaran a su tierra.
Pero ellos se establecieron en Egipto. Se acomodaron, se conformaron, hicieron casas, se casaron, se multiplicaron, se fortalecieron. Tenían el sustento. ¿Y saben lo otro que hicieron? Se hicieron sus propios dioses. Porque el peligro de establecerse en un lugar no es el hecho de estar allí, sino creerte autosuficiente, sino pensar que no necesitas de Dios ni de ningún ser por encima de lo que ya tú has creado en tu actualidad. Es pensar que el causante de tus bendiciones no se llama Dios. Es pensar que es tu esfuerzo, que es tu sacrificio, que es porque trabajas, que es porque por donde vives, por la gente con la que te codeas. Y se te olvida que hay una promesa gloriosa para aquel que una vez hizo de Dios su Dios. Y es que Él te va a bendecir a donde quiera que tú vayas. Es una promesa y Él tiene que cumplirla, ¿sabes? Pero eso no significa que tú vayas a vivir consecuencias de el hecho de sentirte autosuficiente. Las consecuencias del pueblo de Israel por haberse establecido en Egipto fue el hecho de que José murió, y murió el faraón que conocía a José, y murieron los gobernantes que conocían la historia, y pasaron los años, y como el pueblo se estableció allí, se multiplicó, se fortaleció y llegó a ser más numeroso que incluso el pueblo de Egipto. Entonces los gobernantes que subieron, usted conoce la historia, los hicieron esclavos. Porque los favores se acaban, ¿sabe? Los favores se acaban. Esta gente al principio fue bien recibida, pero ahora se convirtió en una amenaza. Por lo tanto, había que oprimirlos, maltratarlos, hasta volverlos sus esclavos. Y de un proceso que debió ser temporal en la vida del pueblo de Israel, llegaron a vivir como esclavos 430 años. Y entonces no fue hasta tanto ellos se acordaron de Dios que Dios entonces envió liberación a sus vidas. Y uno pudiera pensar, fine, esto se acabó aquí, ellos recibieron liberación, ellos van rumbo a la tierra prometida como Dios le había dicho. Pero el ser humano, por más que viva las crisis de su vida una y otra vez, sigue siendo cabezón una y otra vez. Y rumbo a la tierra prometida que debió haberle tomado algunas semanas de distancia. ¿Usted sabe lo que es eso? Dicen los expertos que ellos pudieron haber atravesado el desierto y llegar a la tierra prometida en algunos días, semanas, cuanto mucho. Pero ellos decidieron establecerse una vez más en su proceso temporal. ¿Y sabe cuánto le costó? Llegar a orilla de la tierra prometida. Porque no llegaron a poseerla. 40 años dando vueltas en el desierto. Dando vueltas sin rumbo. Consecuencias de haberse establecido en un lugar lejos de lo que Dios le había prometido. Por desesperado, por quejarse, por malagradecido, por posar su mirada en una gloria pasada. Porque entonces ellos empezaron a desear, como le pasó a la mujer de Lot,
lo que tenían atrás, lo que dejaron atrás en Egipto. Teníamos cebolla, teníamos ajo, teníamos el sofrito para comernos este pan que cae del cielo pelado. Y no hay duda de que las experiencias gloriosas de nuestro pasado debemos emularlas, debemos recordarlas, conmemorarlas. Pero ciertamente no podemos posar nuestra mirada ya, porque Dios por delante tiene una gloria más pesada de la que tú has experimentado antes. ¿Usted lo cree? Yo lo creo, yo lo ansío, yo lo espero, que vamos a experimentar una gloria más pesada de lo que antes hayamos experimentado en Dios. Pero su mirada tiene que estar puesta adelante. Su mirada tiene que estar puesta en los planes, en los propósitos que Dios ha derramado por sobre nuestras vidas. Y de eso Ruth tiene cátedras para enseñarnos. Ruth la Moabita. Volvemos a la historia. La importancia de establecerse en un lugar temporal o en un lugar permanente. En Moab murió Elimelech, murieron sus hijos y ahora quedaba Noemí, viuda, y sus dos nueras viudas también. Y usted sabe que la mujer viuda en esa historia, en esa época, era haberlo perdido todo. Porque no tenían sustento, porque no había un seguro social que les llegara, porque no había un chequecito, porque no había una manutención, porque el gobierno no se encargaba de ella. Era encomendarse a pedir limosna de aquel que pudiera tener misericordia de ellas. Y ellas se encontraban solas, desamparadas. Y entonces Noemí decide regresar a Belén. Claro, escuchó que ya la temporada mala había pasado, que ya en Belén habían buenas cosechas, que ya no faltaba el pan, porque ciertamente esa era la casa del pan. Y Noemí decide irse y le dice a sus nueras: mira, váyanse con su familia, vayan a la casa de sus padres, allí ustedes van a tener una esperanza mejor de la que yo le puedo dar. Van a tener un sustento seguro porque sus papás no las van a dejar sin comer. Y seguramente pueden rehacer su vida y pueden casarse nuevamente. Porque de mí no pueden esperar hijos, ya yo soy anciana. Y aún si pariera, ustedes no pueden esperar a que esos hijos crezcan para casarse con ella. Y usted sabe la respuesta. Orfa decidió, ¿verdad?, regresarse, pero Ruth se negó. Y afirma unas aseveraciones gloriosas. Ruth le dice a Noemí: yo no solamente voy a ir contigo, sino que tu pueblo será mi pueblo. Y mayor aún, tu Dios será mi Dios. Aquella mirada hacia adelante. Fíjense que Ruth no estaba mirando atrás, porque ella pudo haberse quedado con lo que tenía seguro. Me voy para casa de mis papás, allí puede haber un marchante que surja y yo puedo volverme a casar y tener hijos y tener mi vida acomodada. Pero Ruth estaba mirando como si conociera al Dios de Noemí. Y esa mirada iba a cambiar para siempre su futuro. Porque al Dios que ahora se aferraba a Ruth es un Dios que recompensa nuestras decisiones acertadas. Por muy difíciles o sacrificadas que sean, Dios siempre nos recompensa. Ruth dejó su tierra, dejó a sus padres, dejó la posibilidad de volverse a casar. No tenía un futuro alentador junto a Noemí.
aquella que ahora se hacía llamar Mara porque su alma estaba amargada por las situaciones de su vida. Pero había algo dentro de Ruth que no le permitía establecerse en su dolor, que no le permitía establecerse en su pérdida, que no le permitía establecerse en medio de su frustración, que no le permitía establecerse en medio de su desaliento, sino que ella estaba aferrada a seguir luchando junto a aquel que sembró bondad y fidelidad en ella. Pero no lo sabía, pero ya Dios había estado orquestando su bendición y su recompensa. Y entonces llegan a Belén, que es la casa del pan. Pero el pan no iba a caer del cielo en esta ocasión. El pueblo de Israel tuvo la bendición de que el pan le cayera del cielo y no tenía que trabajar para eso. Pero de eso no se trata la realidad de la vida. Hay que, sudar el pan, hay que trabajarlo. Y un día a Ruth se le ocurre salir a trabajar para buscar su sustento del día. Porque era la cultura de ese momento. Estaban en temporada de cosecha, estaban en temporada de verano, y los dueños de los cultivos tenían sus trabajadores en el campo cortando las espigas con una hoz y amarrándolas con manojos. Ese era el trabajo de los cosechadores. Cortaban, agrupaban y amarraban y dejaban los bonches ahí para que otro los recogiera. Pero en muchas ocasiones habían espigas que se salían, ¿verdad? O que ellos no podían recoger cuando las cortaban. Y de esas espigas se alimentaban los pobres y las viudas. Habían tierras que los dueños no eran tan buenos como vos, ¿sabes? Y los botaban o los maltrataban o se aprovechaban de las personas. Pero la guianza providencial de Dios dirigió a Ruth a un campo donde no solamente su dueño fue bondadoso y amable al permitirle recoger las espigas, sino que le brindó la protección para que los hombres no se pasaran con ella porque ella era una joven. Le dio protección, le dio de comer y también le dio instrucciones a sus trabajadores para que cuando estuviesen amarrando dejaran caer algunas espigas adicionales para que Ruth pudiera levantarlas. Cuando esa noche Ruth llegó a casa de su suegra, le contó sobre la bondad de aquel hombre y le reveló el nombre de aquel dueño, Boaz. Y Noemí tuvo voz de alerta y dijo: Boaz es pariente nuestro. Mira cómo Dios asigna las cosas de manera tan extraordinaria, porque este es el Dios que recompensa nuestros esfuerzos y nuestros sacrificios. Y para ese entonces existía lo que se le llamaba la ley del levirato. Esta ley lo que decía era que si un hombre casado moría, esta esposa venía a ser parte de su herencia. Usted sabe que la mujer no tenía voz, ni mando, ni voto, ni nada en ese momento. Así que eran consideradas como objetos de poco valor, ¿sabe? Era parte de la tierra que aquel hombre tenía o de las casas que pudiese tener, de sus propiedades. Y lo que decía esta ley del levirato era que esta mujer pasaba a ser parte del próximo heredero. Claro está, si este hombre tenía hijos, pues esta mujer quedaba a cargo de sus hijos. Esta viuda quedaba a cargo de sus hijos, pero sus esposos habían muerto y ellos no habían tenido hijos. Así que ella estaba desamparada en aquel lugar. Pero un próximo pariente podía redimirla. Claro está.
Vos estaba en la línea de los parientes, pero no era el más joven. O el más próximo, más bien decir. Así que la suegra ideó un plan para llamar la atención de este hombre de modo tal que él se viera interesado en honrar a Ruth. Y quien ha leído la historia sabe, ella le dio el truco. Vete, arréglate, ve aquí. Pero lo que me fascina de esta historia es que este hombre honró a Ruth. No se casó con ella esa misma noche, que lo que significa es que no se allegó a ella. Y le dijo, ¿sabes una cosa? Te vas a quedar aquí para que pases la noche segura, pero temprano en la mañana tú te vas a levantar, porque este asunto yo lo tengo que resolver hoy. Hay un hombre que se supone que tenga la posibilidad de redimirte, y yo voy a hacer mi acercamiento. Si él rechaza la redención, entonces yo voy a ser quien te va a redimir. Él se levanta al pelo de la mañana y va a la entrada de la ciudad donde hubiese muchos testigos, y llama a 10 de los líderes y llama al que se supone que le redimiera, y mira lo listo que él es. ¿Tú conoces a Noemí? La que vino, sí, de Moab recientemente. Sé que su esposo murió y sus hijos, y ella necesita vender sus tierras. Mira el asunto cómo va. Ella necesita vender sus tierras. Y yo estoy interesado, pero tú eres el pariente más próximo que te toca redimir esa tierra, ¿verdad? Si te interesa. Y este pariente dijo, pues sí, no, claro, yo la compro. Sí, pero es que hay un detalle. Y es que con las tierras está Ruth, que es viuda, y es parte de la herencia. Entonces, si tú compras las tierras, tienes que casarte por obligación con Ruth. Y el primer hijo de Ruth va a ser heredero para darle nombre, ¿verdad?, a la familia. No va a ser tu heredero, va a ser heredero de ellos. Y entonces aquel detalle al hombre como que no le gustó mucho y dijo, no, pues si es así, son muchos revolú, mucho embeleco, no, yo quiero mis herederos para mí. Al final de la historia, el asunto quedó resuelto y Boaz redimió a Ruth. Ruth vino a refugiarse bajo las alas del Dios que recompensa. Ella no sabía el nivel de recompensa que iba a recibir. No lo sabía, ni siquiera pudo imaginarse. Es que no sabía a dónde se extendería, ¿sabes? Porque aparte de haber sido redimida, de restablecer su identidad, de volverse a posicionar como mujer en la sociedad, como esposa ahora, de tener hijos, porque tuvo un hijo. Su primer hijo se llamó Obed. De tener su sustento, de sentirse segura, bendecida. Lo que esta mujer no sabía era que 60 años más tarde iban a ser su nieto, su bisnieto más bien, porque ella era la bisabuela. Este bisnieto se llamaba David, que inició como pastor de ovejas, jovencito, allá tímido, allá con los leones y las fieras, pero llegó a ser el rey de Israel. Y no solamente eso, él recibió la promesa de que el Redentor de nuestras vidas, nuestro Señor Jesucristo, iba a nacer de su linaje. ¿Usted le puede dar gloria a Dios? Este es el Dios que recompensa con creces, ¿sabe? El sacrificio, el ser fiel, el no establecerte en las temporadas
que son triviales, que son pasajeras, que son temporales, porque la palabra temporada significa eso mismo, ¿sabe? Tiene un comienzo y tiene un final. Cuando nosotros estamos pasando por duros tiempos, por duros momentos, por dificultades, por situaciones que no tenemos la salida, que no nos imaginamos cómo resolver este asunto, que no tenemos por dónde, que no tenemos capacidades ni recursos, ni no podemos cambiarla de ninguna manera. Cuando ocurre en eso, usted sepa que usted está pasando por una temporada que va a comenzar, que va a tener su proceso, pero que también va a tener un desenlace. Va a culminar, porque el Dios en quien tú has puesto tu confianza es el Dios que recompensa. Es el Dios que tiene una promesa fiel, firme y verdadera. Es aquel que te bendice a donde quiera que tú vayas. Es aquel que dice que Él va a ser tu sustento, que no tendrá necesidad de nada, que Él es el que provee, que Él es quien nos sana. Él es nuestro Dios Rafa, Él es nuestro Dios sanador. Así que si estamos pasando por quebranto físico, espiritual, emocional, este es el Dios que tiene toda capacidad y todo poder para sanar nuestra vida. Este es el Dios que tiene promesas gloriosas para un futuro glorioso en nosotros, si nosotros decidimos no establecernos en nuestras temporadas. Si nosotros decidimos caminar hacia la tierra prometida, tenemos que fijar nuestros ojos en lo que Dios nos prometió. Estamos caminando hacia eso. Estamos caminando hacia eso. En medio de nuestro caminar, en medio de nuestros pasos, Dios va a seguir fortaleciéndonos para que nosotros podamos ver finalmente cumplido su propósito permanente, ese que nos reveló mucho tiempo atrás. ¿Qué tal si te pones de pie conmigo? Si has llegado aquí con una temporada difícil, si estás atravesando una temporada dura, Dios está aquí para afirmarte que Él es el Dios que está en todas nuestras temporadas, pero que ciertamente solamente en Él está establecido su propósito eterno. Así que si estás pasando por eso, este altar está abierto, no te vayas sin la oración. Queremos orar por ti. Permíteme elevar oración de intercesión al Dios eterno en favor de sus vidas. Padre, te adoro y te bendigo, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque eres el Dios que nos recompensas más allá, mucho más abundante de lo que nosotros pudiéramos pensar o imaginarnos, Señor. Gracias porque sigues presente en las temporadas de nuestra vida. Permítenos, Señor, que nuestras frustraciones o nuestras inquietudes, nuestros dolores, nuestros procesos, oh Dios, no nos lleven a establecernos en nuestras temporadas, sino que nosotros podamos seguir moviéndonos, afianzando nuestra confianza en ti, Señor, sabiendo que tú eres el Dios que estás adelante de nosotros, que tú eres el Dios que tienes en tus manos nuestro futuro glorioso, Señor, y que tienes todo poder de cambiar nuestra temporada en tu propósito eterno, Señor. Permítenos ser pacientes, permítenos tener la esperanza, permítenos ser fortalecidos en medio del proceso, permítenos que podamos entender que este duro tiempo es temporal y que en ti, Señor, podemos estar seguros. Gracias porque tú derramas de tu favor y de tu gracia, esa que no merecemos,
pero que a ti te place derramarla por sobre aquellos que han destinado poner su mirada en ti. Bendice a estos tus hijos, Señor. Toma cada uno de sus asuntos en tus manos, Señor. Esos que le inquietan, esos que le incomodan, esos que le preocupan, que le toman tiempo en su mente, Señor. Padre, y derrama de tu paz, derrama de tu bálsamo, Señor. Derrama de tu quietud, oh Dios del cielo, sabiendo y confiado de que tú sigues teniendo todo el control de nuestras vidas. Tú eres el Dios que atalayas las temporadas, Señor, y que conoces cuál es su principio y cuál es su fin, cuál es su comienzo y cuál es su desenlace, Señor. Padre, que nada perturbe nuestro corazón, sino que sigamos poniendo nuestra mirada solamente en ti, Señor, solamente en ti, y que sigamos expectantes, oh Dios, de lo que tú seguirás haciendo en favor de tu pueblo de manera gloriosa y contundente, Señor. Bendice a estos mis hermanos y bendice a todos aquellos que van a ver este video más adelante, Señor Jesús. Que tu gloria excelsa sea derramada por sobre de ellos. Que tu bendición, Padre, les acompañe a todo lugar. En tu nombre he orado, Jesús. Amén, amén y amén.